arrancar la clase del día de hoy. Voy a tratar de utilizar la presentación en un lado, pero también la máquina virtual en el otro. No estoy seguro si Gpro funciona bien en el Mac, entonces prefiero no tomar riesgos. Y también les pido un poquito de paciencia porque voy a tratar de escribir las cosas de una vez en el documento que después se publica en la página web, entonces va a ser un poco enredado o lento, porque la máquina virtual a veces editar en Emacs es como lento o editar en general. ¿Ustedes que utilizan la máquina virtual han tenido como ese problema, como que a veces es lento en recibir la entrada? Sí, profe, a veces a mí también me pasa. Que es como un poco Ujú. desesperante, ¿no? Y que uno escribe y ya cuando terminó de escribir se da cuenta que, no sé, las primeras letras no, como que no se no, como que no se escribieron. En cualquier aplicación o solamente en Emacs. Pues a mí hasta ahora solo me ha pasado en Emacs, profe. En Emacs, ok. Entonces habría que ver si es culpa de Emacs. Eso es una buena idea para probar. Voy a probar si es Doom o si es Emacs. Listo. ¿A alguien más le ha pasado eso, que se ponga lento en otras aplicaciones? A mí casi no me pasa la verdad, a mí me funciona decentemente, profe. Sí, también debe ser de las características de la máquina de uno, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, yo tengo un computador relativamente viejito, le tengo poca memoria a la máquina virtual. ¿Tú cómo tienes las características de la máquina virtual? O sea, Daniel, Creo que le tengo 4 a la RAM. 4 de RAM no, sí, eso ya lo mejora mucho. Sí, debe ser algo así. Pero Eh, mira, de todas maneras, una prueba. sí, sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar a ver, suponemos que ya hicimos nosotros el debugging en nuestros programas, hemos corregido todos los errores. Suponemos también que ya hemos escrito los tests para que no vuelvan a aparecer esos errores antiguos, solamente errores nuevos aceptamos. Y ahora que ya estamos más tranquilos con que nuestro programa pues al menos está medio funcionando en lo que pensamos que debería funcionar, queremos que sea rápido. Y para que un programa sea rápido, entonces uno tiene que optimizar, pero ¿dónde optimizar? Esa es la gran pregunta, ¿dónde meter la mano? Y para eso entonces tenemos es que medir en dónde el código es más lento. Uno no puede al azar tratar de empezar a tocar cosas y ver si cambiando eso el código es más rápido. Eso no es eficiente. Y normalmente hay una ley ahí, como una ley de Pareto ahí en esto, y casi en todo. Y más o menos el 80% del tiempo de cómputo se está gastando en el 20% del código que uno que escribió. Entonces la idea es cómo vamos a detectar ese código que se está gastando el tiempo allí. Y no es mirándolo. En la ejecución tenemos que de alguna manera tener información también de qué es lo que más está gastándose, qué función es la que más está llamando, qué línea de código, incluso se puede llegar a esa granularidad, qué línea de código es la que más está tomando tiempo. Y con eso, nuestros esfuerzos entonces deberán concentrarse precisamente en esas funciones, en esas líneas que se llevan el 90% del tiempo, porque para qué implementar o más bien, para qué optimizar o para qué tratar de mejorar una sección de código que se toma solo el 5% del tiempo, pues no ganamos nada. Hay que meterle la mano, o sea, lo que más se toma el tiempo para tratar de mejorar esta versión serial lo máximo posible. Bien. Entonces, eso es la idea y vamos a ver un par de herramientas que nos permiten a nosotros precisamente ver cómo es que se está haciendo esa ejecución. Miren que esto no es un debugging, yo no quiero como pararlo cada cierto tiempo, yo lo que quiero es que esto se ejecute y después de terminar me dé la información de en qué función se gastó más tiempo. ¿Qué sería ideal? Tener información, por ejemplo, de cuáles son las funciones que más tiempo se gastaron, tener información de qué funciones llaman a qué funciones, porque por ejemplo yo puedo tener que la función main se gastó el 100%, pero pues obvio, porque es que la función main está llamando otras funciones. Entonces yo quisiera más bien ver también como quién llama a quién para poder hacer como un papel, hacer como una traza y poder rastrear cuáles son realmente las funciones que están llevando el desempeño de mi código, ¿sí? Eso es como la idea fundamental. Y entonces, pues vamos a ver un par de herramientas. Obviamente, como siempre, hay herramientas básicas, poderosísimas, pero básico me refiero a que son en la consola, no porque sean muy básicas. Y hay herramientas que ya tienen interfaz gráfica y cosas de ese estilo. Dependiendo del tiempo, pues alcanzaremos a ver lo último. Pero lo que más me interesa en este momento es que nos queden claras dos de esas. Una, gprof, como GDB, pero en este caso de Profiler, gprof.
Y la otra, ball grind, utilizando cage grind y cold grind. Con eso nosotros podemos tener mucha información. Hay muchas más, dependerá de lo que uno quiera hacer, pero esas son como las más fundamentales. Entonces, para eso vamos a ir a la wiki, en nuestro curso y les voy a compartir la pantalla. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ah, no, perdón. Tenía el micrófono. Tranquilo. Sofía dice que intentó instalar Valgrind, pero se quedó congelado. Pero igual Valgrind tú lo tienes disponible en la máquina virtual o lo estabas instalando en otro lado, Sofía. Ah, ya lo teníamos instalado en la máquina. Sí, yo lo estaba tratando de instalar en la máquina. Sí, en la máquina virtual está instalado ya, entonces no te preocupes. Ah, profe, ¿cómo hago para parar entonces un proceso? ¿Cómo haces para qué? Como para parar el proceso. Es que se quedó como congelado tratando de instalar por SPAC Valgrind. Control C. Ah, vale. Gracias. Eso es bastante agresivo, ¿sí? Eso es matar el proceso, pero pues digamos en estos casos no hay consecuencias, pero siempre piensen un poquito de qué consecuencias puede haber. Por ejemplo, si yo estoy copiando un montón de datos a un disco duro, y hago un control C, puede ser que yo al matar el proceso haya dejado abierto un buffer que deje como corrompido un archivo grande o algo de ese estilo, o sea, hay que tener cuidado con eso. Pero en general pues funciona, entonces ahí pues no hay problema, pero no lo hagan a la ligera, ¿listo? No, no hay que matar a la ligera, hay que pensar bien cuando uno mata esos procesos. Estamos refiriéndonos a matar de procesos, ¿no? No de otras cosas. Bueno, entonces, ¿qué era lo que iba a hacer? Kukache Grind, creo que está acá Cage Grind, creo que está acá Cage Grind en la máquina virtual. No es necesario tenerlos, son interfaces gráficas para visualizar la salida. Entonces, no hay ningún problema, Samuel, si no existe. No estoy seguro, ya revisamos. Voy a revisar. En la máquina virtual, si no está ni K, Cage Grind, no está ninguna de las dos. Tocaría instalarlas en la máquina virtual. Pero como les digo, son interfaces gráficas, pues que en lo que no vamos a hacer el énfasis nosotros el día de hoy. Sí, esos programas en general son un poco complicados porque tienen muchas dependencias. Entonces a veces molestan por la versión de Qt, por la versión de no sé qué. Entonces, no nos preocupemos por eso por ahora. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a ir A ver, les voy a compartir la pantalla acá. Por favor, ustedes me confirman que están viendo mi pantalla. Sí, profe. Listo, gracias. Voy a abrir este Emacs sin que me lea el Emacs Doom. Voy a ver si es culpa del Emacs Doom y todas las cosas fancy que hace. Porque sí se me pone súper lento. Ah, no, pero aquí ya lo estoy sintiendo lento. Es que no le puedo dar más memoria RAM. Bueno, entonces voy a aumentar un poquito la fuente acá, pero esta es la wiki. Si quieren les voy a mandar la dirección para que la tengan ahí ustedes también. Se las voy a copiar aquí en el chat oficial. Vamos a ver, vamos a intentarlo otra vez. Listo, ahí se los envié para que ustedes lo puedan abrir. Y entonces la idea del profiling es precisamente que detectemos cuáles son los sitios donde se está gastando el tiempo, principalmente en nuestra función. Hay herramientas para hacer eso, hay formas muy sencillas, hay herramientas más avanzadas para hacer eso. Y pues la primera forma, digamos, sencilla que nosotros podríamos hacer, que nosotros podríamos seguir, es nosotros medir ese tiempo. Ustedes saben que
no sé si saben, pero en C++, entonces, prácticamente todos los lenguajes hay funciones para medir tiempos. ¿Sí o no las conocen? No, profe. Sí, hay algunos que sí, hay algunos que no. Hay funciones que nos permiten medir tiempo, entonces uno puede, lo más sencillo, por ejemplo, eso, con crono, muy bien, sí, Sofía. Entonces uno llega y le pone como, oiga, antes de empezar esa función quiero que arranque un reloj y cuando termine quiero que termine ese reloj, o bueno, que arranque otro reloj o que me diga el tiempo en ese momento, lo reste y me da el tiempo que pasó en la llamada de esa función. En los programas más avanzados uno siempre tiene que tener ese tipo de reportes porque otro tipo de regresiones que ocurren es que uno implementa un nuevo algoritmo muy bonito, no sé qué, y resulta que ahora el programa se demora 10 veces más. Y uno tiene que ver cuál fue el impacto también de esas cosas. No es quiere decir que esté mal, 10 veces más, pero bota los mismos datos. Entonces no está mal, pero simplemente está más lento, que es otro tipo de errores, pero no es pero pues es un poco diferente a lo que uno está, a lo que hemos estado nosotros corrigiendo, ¿sí? Entonces, digamos, normal que uno incluya ese tipo de contadores de timers dentro de sus programas. Es una buena costumbre tenerlo ahí disponible. Estoy pensando cómo hacer eso, pero yo creo que sigamos la estructura de la wiki de una vez para entrar de una vez a hablar de gprof. Entonces, ¿cuál es la idea con gprof? Vamos a ver qué es gprof. Entonces, una forma muy básica de ver qué es gprof es utilizar el manual. Gprof. Ah, y entonces aquí dice Display Call Graph Profile Data. Entonces esto es lo que nos va a decir a nosotros son los datos precisamente de cómo se están llamando las cosas cuando ejecutamos un código. Tiene un montón de banderas gprof, es muy poderoso. Uno puede hacer muchísimas cosas, nosotros no vamos a utilizar absolutamente todo lo que se puede hacer con gprof, pero miren que la parte más importante, bueno, todo, cuando ustedes leen el manual, todo lo que está así entre corchetes rectangulares son argumentos opcionales, o sea, se pueden, son requeridos o no, no son requeridos, mejor dicho, son si ustedes los necesitan. Eh, Dependiendo, normalmente uno lo que tiene que hacer es llamar a gprof con algo, diciéndole, digamos, dónde está la información de ejecución, ¿sí? Del código. Aquí más abajo dice gprof produces an execution profile of C, Pascal or Fortran, no sé qué. Entonces él básicamente nos está dando un perfil de ejecución en nuestros códigos, C, C++, Fortran o Pascal. Y para poderlo utilizar, observen que hay que activar la bandera menos PG. Así como para el debugging tenemos que compilar con menos G o menos GGDB para GDB, para ponerle más símbolos, pues yo nunca he encontrado una diferencia entre los dos. Para el profiling tenemos que compilar con esta bandera, menos PG. O sea que uno, digamos, en los makefile podría pensar en tener otro target que sea como make profile o make profiling que tenga esta banderita para recompilar absolutamente todo. Y entonces, después de hacer eso, de ejecutar, miren, la idea, aquí está explicándolo todo, la idea es, ustedes compilan con menos PG, luego lo ejecutan, ¿sí? Ejecutan ustedes el ejecutable, lo dejan correr hasta que termine, por lo tanto, pues no puede ser el que se demora 20 días, sino que se demore menos. Y cuando termina, se va a crear automáticamente un archivito llamado gmon.out. Ese archivito gmon.out, que se acaba de crear después de terminar la ejecución de un programa compilado con menos PG, ese archivito va a tener la información precisamente de quién llamó a quién, cuánto se demoró cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno lo que hace es utilizar gprof para poder leer este binario. Entonces gprof lo que hace es precisamente a partir de los datos que están aquí guardados, leer ese binario. ¿Qué otras formas de hacer profiling hay? Pues como les decía, medir uno mismo el tiempo. Otras formas son utilizar otras librerías diseñadas para esto. Otra forma es PAPI. ¿Cierto? Porque Papi también nos está diciendo cuánto es el tiempo, bueno, en megaflops que se está tomando un proceso y como tal, yo quiero explicarles por qué, digamos, la diferencia es importante entre tiempo y megaflops. ¿Ustedes qué creen que será lo que es universal? Digamos que yo tengo una máquina relativamente viejita, relativamente no, una máquina viejita, porque este computador funciona bien, pero es del 2013. Esta máquina es del 2013. Imagínense que uno de ustedes, yo sé que ustedes tienen computadores más poderosos. Si ejecutamos el mismo código con las mismas entradas, todo igualito, ¿sí?
¿Ustedes qué esperan que sea diferente para una operación dada? Vamos a hacer una multiplicación de matrices. ¿Qué debería ser diferente? ¿El tiempo de ejecución o los megaflops? El tiempo. El tiempo, ¿cierto? En un computador más nuevo, más potente, debería demorarse menos. Pero ¿será que el megaflops debería cambiar o no? Si todo es igualito, yo creería que no. Vamos a ver qué es megaflops. Megaflops es millones de operaciones de punto flotante por segundo. Entonces, como es por segundo, de todas maneras va a cambiar. Y digamos, si yo quisiera comparar los dos computadores, ¿cómo podríamos hacer para compararlos? Si yo tengo un procesador que es más rápido que el otro, obviamente, como ustedes dicen, el tiempo va a ser diferente, porque precisamente la frecuencia es diferente, entonces la unidad de tiempo es diferente. Si la operación es exactamente la misma, yo debería tener que en un procesador debería tener más millones de operaciones por segundo que en otro. Lo que debe ser igual en los dos computadores es el número de operaciones, el megaflop, digamos. Simplemente el número de operaciones de punto flotante, porque es la misma operación, ¿sí? Pero desde que metamos la unidad de tiempo, ese tiempo va a estar afectado por la frecuencia, pues, de cada uno de los procesadores y por lo tanto van a ser diferentes. ¿Listo? Lo único que puede ser igual es el megaflop, sin el S, sin el per second. Entonces, digamos que para hacer una multiplicación de una matriz de cierto tamaño, yo tengo que utilizar 300 megaflop, 300 millones de operaciones de punto flotante y ya. Entonces, en los dos computadores eso va a ser lo mismo, porque pues no voy a tener menos operaciones o más operaciones. Lo que sí va a cambiar es cuántas de esas operaciones hago por segundo. ¿Ok? Entonces, como les venía diciendo, lo que tenemos es compilar con menos PG. Ah, bueno, perdón. Entonces, PAPI sirve para medir también el performance. Lo que uno sí podrá tener, igual en ambos lados, es que el megaflops de un computador dado dividido entre su máximo podría ser comparable con el megaflops de otro procesador dividido entre su máximo. Una cosa que ustedes se van a dar cuenta cuando ya estén haciendo sus simulaciones es que si encuentran para el procesador donde estén trabajando, si encuentran ustedes cuántos son los megaflops de ese procesador, se van a dar cuenta que ustedes van a estar súper lejos. O sea, lo máximo que uno puede lograr cuando está el código muy bien y toda la cosa es como el 30% del, digamos, del pico máximo. Es impresionante lo lejos que uno está de eso y eso es normal también, que uno cree que siempre tiene como al 100%. Lo tiene al 100% en los pequeños intervalos de tiempo que le están dando, o sea, está más bien gastando el 100%, pero no está explotando al máximo por las ineficiencias intrínsecas de la programación y de la forma en que se ejecutan todos los códigos y de todo lo que tiene que hacer al tiempo el procesador, uno no puede tener el 100% en general. Entonces, también PAPI sirve para eso, uno puede medirlo, etcétera, 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 pero entonces vamos a aprender ahorita esta otra herramienta que es gprof, que nos bota como toda esa información de llamadas. Cuando yo tengo solamente mis timers, pues solo me bota aquí. Cuánto me gasté en ciertos pedazos de código que estoy midiendo, pero yo no sé quién llama a quién y todo ese árbol de llamadas que puede ser una información muy útil. Entonces, bueno, recordemos, los pasos son compilo con menos PG. Segundo, lo ejecuto, ¿sí? Lo ejecuto. Tercero, abro con gprof el archivo que se crea gmon.out. Eso es lo que debemos hacer. Y para que veamos, entonces lo que nos bota, pues lo vamos a ver ya. Miren que aquí nos está diciendo que en el análisis, pues gprof nos va a permitir leer esos datos de gmon.out y nos va a botar un flat profile que nos dice cuánto tiempo se gastó el programa en cada función y cuántas veces fue llamada cada función. ¿Listo? Entonces uno ahí se va haciendo la idea de cómo es que está ejecutándose su código. Hay otro que es el call graph, que es que le dice quién llama a quién y cuántas veces. Entonces la función main va a llamar a sus funciones y cada una de esas subfunciones va a llamar a otras y le va a decir uno cuántas veces. Y luego le va a decir a uno más o menos por línea, viendo, digamos, el código, le va a decir a uno más o menos, sí, the number of times each line of performances. Yo nunca he visto esto, pero vamos a ver si eso de verdad existe. Bueno, porque eso es precisamente una de las cosas que hace Volgrind, que a mí me gusta, que le dice uno línea por línea cuánto tiempo se gastó. Bueno, entonces vamos a ir acá de una vez a la wiki. Aquí hay un código, se les dice de dónde lo pueden descargar o lo pueden copiar también, copiar y pegar. Yo lo voy a copiar y pegar directamente. Quieto.
Ahí sí es rápido. Se fue hasta... No, esta máquina virtual requiere como más memoria definitivamente. Voy a hacerlo más bien acá. A ver, voy a abrirlo en este sitio. Voy a copiarlo. Y voy a volver a la máquina virtual. Aquí está mi Emacs. Example 1. Entonces vamos a hacer un example 1. Un primer uso de gPro. Entonces voy a poner aquí este código. Ustedes, por favor, cópienlo. Pero pierden unas cosas y ganan otras. Van ustedes, por favor, copiando el código, ¿listo? Desde la wiki. Y lo van guardando. Yo no sé qué le pasó. Bueno, ahí lo dejo. Listo. Profe, lo tenemos que guardar con punto C, o sea, no, es como, ¿esto es lenguaje C? Este lenguaje sea así como está escrito. Si entonces guárdalo con punto C, por favor. Vale, profe. Listo, aquí lo copié. De otra manera siento como casi igual de lento. Sí, listo. Entonces vamos a ver este programa. Este es un programa que, bueno, lo podemos llamar como quieran. Lo voy a exportar de la misma manera que les están diciendo ahí. Test gprof.c. Listo. Y este programa, esto es del lenguaje C. Este programa, a ver, miremoslo rápidamente que tiene. Una estructura horrible porque tiene todas las funciones ahí encima declaradas. Tiene una función new1, una función function1, entonces aquí imprime un mensaje y hace un loop durante mucho, mucho tiempo. Esta constante es grande, esta es una constante bastante grande. Entonces hace un loop y en ese loop, miren por favor que en ese loop no está haciendo nada, porque miren que aquí está con un punto y coma. Entonces no está haciendo absolutamente nada ahí en ese loop, solamente está iterando. Y llama una vez a la función new function1. Luego tenemos otra función, funct2, que está haciendo lo mismo, un loop muchas veces, y luego retorna, no retorna nada. Y luego tenemos la función new function1, que de nuevo está haciendo un loop muchas veces y retorna. Entonces, en realidad son un montón de loops, tanto en la función main como en las funciones 1 y 2, para simplemente demorarse y ver qué está pasando. Entonces, ese es nuestro código. Yo voy a exportarlo. Bueno, al menos eso funcionó. Y voy a ir a hay que entrar aquí a códigos y acá voy a compilar. Entonces eso toca compilarlo con gcc test.gproc. Lo voy a correr por ahora sin nada, miren. Se me creó la .out y ahora lo voy a ejecutar. Y miren que ahí él pues entró a main, está dentro de la función 1, está haciendo lo que tiene que hacer, como esta máquina virtual es lenta, como el procesador es lento, entonces se va a demorar tiempo. Ahí se va demorando, bueno, y ahí está avanzando. Como ustedes pueden ver, yo creo que ustedes deben estar obteniendo más o menos lo mismo en sus propios computadores, tal vez un poquito más rápido. Listo, entonces ya terminó. Entonces ahora, miren que cuando yo lo ejecuté, ahí no hay absolutamente nada más dentro de mi carpeta. Ahora lo que va a hacer es compilar con "-pg". Este es el primer punto para que nos funcione, para que aparezca información de profiling. Entonces "-pg".
Y a veces es bueno ponerle también la bandera de debugging para que tenga información de las líneas de código donde están asociadas con el ejecutable. Lo voy a compilar así. Lo voy a volver a ejecutar. Se me va a demorar también un rato. Profe, ¿usted está subiendo todo esto de una vez al repositorio o a la página? La idea es a los dos sitios. Primero al repositorio y más tarde a la página. Pero para eso necesito que quede todo escrito acá, ¿sí? Pero yo ahorita yo les empiezo a subir al repositorio primero que todo. Eso sí, de una vez. Ok. Bueno, entonces mire, por favor. Yo acabo de ejecutar, no he hecho nada más, pero si hago ls, observen que apareció un archivo gmon.out. Observen que está recién creado. Si yo le pregunto a mi computador, ¿eso qué es? Él dice, mire, eso es un archivo de GNU Prof Performance Data, la versión tal. Incluso si yo trato de verlo, eso es un binario. Y entonces ahí yo no sé realmente qué es lo que dice si trato de verlo así, ¿no? Entonces, yo no puedo directamente de acá sacar esa información. Recuerden que necesitamos utilizar un comando para poder sacar esa información. ¿Alguien recuerda cuál era ese comando? gprof, gprof. Muy bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer esto. gprof, gracias. Creo que tengo que decirle, no, gprof y le tengo que decir cuál es el ejecutable. Entonces yo le digo, mire, el gmon.out corresponde a este ejecutable. Entonces le tengo que mandar el ejecutable y él me bota un montón de información ahí. Fue súper rápido, no lo alcanzamos a ver. La voy a redireccionar a un archivo gprofile.txt y lo voy a abrir en el mismo Emacs. Uy, no, yo estoy en otro lado acá mejor. Me pongo... no, mentira, sí. Sí, esas son las banderas para compilar menos PG y menos G. Pero por favor, primero miren el ejercicio y luego lo volvemos a repetir todos. Entonces, observen que cuando yo le pedí la información me botó todo esto y miren lo que me está diciendo. Me está diciendo, pues obviamente, todo el tiempo, básicamente, se fue en la función main, ¿cierto? Pero si lo dividimos en la función uno se fue el 34,23%, que eso es en porcentaje. Y aquí me está diciendo en segundos, 8,56. Pero ese es el acumulativo, ¿listo? Se va sumando, sumando, sumando. Luego me está diciendo, bueno, aquí se fueron 8,56, 8,31 en new function 1 y 8,26 en function 2. También me está diciendo cuántas veces se llama cada una. Entonces me dice que esta se llama una vez y una vez. Las llamadas self-code, ¿cuál es lo que significa? De haber el number of milliseconds spent dysfunction per code. Sí, entonces es cuánto tiempo por cada una de las llamadas y en total cuánto tiempo por cada una de las llamadas. Pues simplemente porque funciona uno me parece que llamaba a esta otra, ¿no? Entonces se le acumula el doble. Esa es toda la información que nos está botando acá. Solamente de mirar esto, ustedes, ¿cuál de las funciones escogerían para atacar, para poder hacer el profiling? La que tiene 856, la mayor. La que tiene 850 es la mayor, ¿cierto? Acá. Y eso es lo que uno haría. Sin embargo, recuerden que digamos, estos datos que vemos acá pueden fluctuar, ¿cierto? Pueden fluctuar. Y entonces, si yo les pregunto a ustedes cuánto es la diferencia porcentual entre estos tres, es muy pequeña, ¿no les parece? Entre esos tres es muy pequeña la diferencia porcentual. O sea, en principio, si miramos este porcentaje de tiempo, miren que hay que atacar primero esta, exactamente, la de 34,23, pero están muy, muy balanceados todos. Digamos que la idea, este programa no es un programa que tenga todo concentrado en una sola función, sino que está como todo muy distribuido. Eso es normalmente lo que uno esperaría o quisiera poder llegar, como que todo el mundo esté haciendo más o menos el mismo trabajo. La bandera es menos PG, no menos GP. Uno esperaría que en un profiling como que todo el mundo estuviera haciendo el mismo trabajo, que no estuviera todo concentrado en un solo sitio. Eso no siempre se puede. Si yo tengo, por ejemplo, una función, una sola, que es calcular determinante, y ese cálculo determinante lo tengo todo ahí metido dentro de esa función, pues yo esperaría que el 90% del tiempo se vaya en la función calcular determinante.
Y probablemente yo no pueda mejorar eso, probablemente yo ya me tenga que quedar con eso así. O sea, recuerden también que pues uno quisiera que los programas se demoraran cero segundos, pero pues eso no va a pasar. Uno lo que está haciendo es minimizar, pero no llevar a cero, haciendo lo más pequeño posible. Y pues eso toca ir viendo realmente si uno puede o no puede cambiar las funciones. Eso realmente es como la parte importante. Bueno, aquí está la otra. ¿Quién llama a quién? Entonces aquí está diciendo, bueno, la función main se toma 100% del tiempo, siempre va a pasar eso, todo el tiempo está en la función main. Y luego entonces nos está diciendo, pero la función main llamó a la función uno, ¿sí? Eso es lo que dice acá, la función main llamó a la función uno. Luego también llamó a la función 2. ¿Cuántas veces llamó a la función uno realmente? Dos veces. A la función 2, 4. No, eso es un índice, perdón. La función uno está en el tag 2. Entonces, si uno quiere ir a buscar esa función uno, entonces uno viene a buscar aquí el tag 2. Eso no viene acá. Entonces dice, esta función como tal se gastó este porcentaje del tiempo, 67%, ¿sí? Entonces esa función sería como también la ideal de revisar. Aquí están los dos tiempos, porque es que esta función que viene llamada el main, se gasta un tiempo en sí misma y se gasta otro tiempo llamando a la función new function one, tag 3. Bien, acá está, se gastó el 33%, está el tiempo real, está el porcentaje, ella no llama a nadie, entonces aquí simplemente dice quién la llamó. Y la función 4 también no llama a nadie, entonces esto es su tiempo y ya está. Entonces aquí también es una idea de quién llama a quién, señor. Perdón. No entiendo muy bien que aparezca main en otras funciones. ¿Las funciones llamaron al main o cómo se interpreta eso? Esto se interpreta es porque la función main llamó a la función 2, o sea que encima mío, encima de la función 2 aparece quién me llamó a mí. Entonces aquí, por ejemplo, aquí lo que estamos diciendo, esta es la principal, encima de ella no hay nadie, y ella llamó a estas dos. Entonces cuando vamos a función uno, por ejemplo, que está en este tag 2, ¿quién la llamó? Main. ¿Y ella a quién llamó? A new function one. Cuando venga la 3, new function one, ¿quién la llamó? Function one. ¿Y quién llamó function 2? La main. Es por eso, ¿listo? Es el que está encima mío es quien me llamó. Listo, gracias. Ujú. Bueno, ya abajo les explican más cosas de toda esa información. Los índices, pero miren, yo aquí no veo las líneas de código. Eso es como puro cuento. Vamos a ver. Entonces, eso es lo que vota un profiler. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Uno llega y analiza esta información. Uno detecta entonces ya con una medición, detecta realmente cuál es la función que más tiempo se está tomando y luego de haber detectado eso va, bueno, crea, guarda todo, ¿no? Hace su commit, no sé qué, crea un branch nuevo, o bueno, empieza a trabajar ahí mismo y entonces empieza a hacer la optimización si tiene una idea, un mejor algoritmo, una mejor cosa, bueno, lo que sea. Y una vez que haya hecho la optimización y haya visto que no dañó nada, que corrieron los test y todo eso, entonces vuelve a hacer el profiling y la idea es que esos porcentajes deberían cambiar. Los tiempos van a cambiar, obviamente, pues se supone que si hizo un profiling y una optimización, pues los tiempos son menores, pero también hay que mirar los porcentajes. Uno puede ganar en tiempo, puede ser que haga lo mismo en menos tiempo y los porcentajes sean iguales. Eso también es una ganancia, porque uno lo que quiere es que se demore menos. La otra ganancia es también que los porcentajes cambien, porque ahora se gasta menos tiempo en esta, pasó al 1%, entonces obviamente también va a bajar. O sea, el tiempo puede bajar porque el programa total como tal baja, aunque no cambie los porcentajes de distribución de trabajo, o puede bajar porque uno realmente le quitó trabajo en una de las partes más importantes. Y eso es lo que hace gprof. ¿Ok? Entonces es relativamente así de sencillo. Si yo vuelvo a ejecutar mi código, ¿qué pasará con ese gmon.out? ¿Qué creen ustedes? Que recordemos que esto fue compilado con "-pg". Sí, yo lo había compilado con "-pg". Y de una vez aprovecho, se va a reescribir. De una vez aprovecho para decirles que hay un comandito time que ustedes pueden utilizar también para medir tiempos, o user bin time, que es más avanzado. Y entonces con esto ustedes pueden medir más cosas. Entonces, por favor, miren los tiempos ustedes. Los tiempos pueden cambiar un poco.
Obviamente, los tiempos entre sus computadores y los míos van a cambiar, pero los porcentajes deberían ser similares. Eso sí es lo que... Prueben ustedes ahí un poquito, por favor. Yo ya vengo que tengo que atender una cosa con él. Listo, entonces también quiero que vean que ahí ya terminó de ejecutar el mío y ese comando user bin time también me botó una información como útil. Mire, me está diciendo que me demoré 35.29 segundos ese comando en ejecutarse. Tiene también una parte del tiempo, dice que gasté como 99% de la CPU ejecutándolo y me bota otras cosas más, que si tuve swap, si tuve cambios en la memoria, no sé qué, eso es muy útil para uno poder medir tiempos. ¿Listo? Eso también lo pueden utilizar ustedes, pero eso es un tiempo, digamos, total de todo el programa, no es un tiempo como por función o algo así, pero todas esas informaciones son útiles para uno saber más o menos si se está demorando más o no. Todo eso es útil. Entonces, por eso lo quería mostrar. Y si yo miro, mi gmon.out se sobreescribió. Entonces ahora mi profile se quedó desactualizado y yo tendría que volver a correr mi profile para poder tener otra vez mi profile actualizadito. ¿Sí? Y ese es mi profile actualizadito. Vamos a ver si sí coincide. Miren, antes había salido 3423, 3322, ahora salió 3394, 3368. Miren que no son iguales. Son alrededor de lo mismo, pero no son iguales. Lo que debería coincidir entre sus computadores y el mío son los porcentajes. Eso sí debería ser lo mismo. Lo que no debería ser exactamente igual, pues deben ser los tiempos. Deben coincidir el número de llamadas y también los porcentajes. Entonces, sí les está dando parecido. Profe, yo corrí gprof punto slash a punto out y redirigí el output a profile.txt y ya lleva ahí varios minutos. Minutos. No, 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 pero espérate. Lo que se debe demorar es la ejecución. Mira que cuando yo hago gprof a punto out, punto slash a punto out, eso me bota inmediatamente el reporte. ¿Sí ves? Entonces yo simplemente lo redirecciono, pero eso no se debe demorar nada. Entonces seguramente escribiste mal la línea de comandos. ¿Quieres compartirla para verla? Sí, profe, creo que la escribí mal, pero ya le comparto la pantalla. Entonces, la primera el 38, sí, a todos nos tiene que dar del orden de 38, 35%. La segunda 30, sí. Eso es normal. Entonces, esta es la otra cosa. Si observan que, por ejemplo, yo les saqué de mostrar que el profiling la segunda vez me dio diferente a la primera vez. Por esa razón uno no se puede quedar con el primer valor. Y por esa razón es que yo les decía en el proyecto intermedio que en lo posible hay que calcular. Es sin el guión. Dale, quítale el guión porque está redireccionando. Puedes darle espacio. Dale enter ahí. Así como está, dale enter y verás que te va a botar un montón de información a la consola. ¿Sí ves? Entonces ahora la puedes redireccionar. Entonces, no, vuelve al mismo comando, pero tienes que quitarle ese guión. Ese guión no existe. Solamente el guión. No, el guión hay que quitarlo y hay que dejar el carácter de redireccionamiento, el mayor. Eso, enter. Listo. Muchas gracias, profe. Un gusto. Entonces, la idea es esta. Esta es como la idea, esto es lo más sencillo posible. Miren que es muy fácil sacar una información de en dónde se les está yendo a ustedes el tiempo. Y quiero contarles, pues quiero mostrarles algo, por favor, paren un momento. Miren una cosa interesante que va a pasar. Miren que esto lo vamos a ver más adelante, pero uno puede decirle al compilador, oiga, compilador, trate usted de optimizar, trate usted de mejorar mi código. Y para eso hay unas banderas de optimización. Entonces, miren lo que va a pasar. Quiero que observen esto, por favor, paren un momento. Vamos a ver con más detenimiento después. ¿Sí? ¿Quién me está diciendo algo? Creo que no estás compartiendo pantalla. ¿No? Ah, ¿será que cuando se compartió pantalla dejé de compartirla? No, profe, yo sí la veo. ¿Sí? Sí está compartiendo, solo que está en otra parte. Es que cuando hace el pin, solo muestra O sea, yo perdí el foco. Se perdió el foco mío, pero bueno, ya lo volví a ganar.
¿Ya se ve? Sí. Listo. Entonces, miren, esto lo vamos a ver más adelante, pero el compilador, cuando estemos optimizando precisamente, uno le puede decir al compilador, oiga, por favor ayúdeme, usted optimice con esas técnicas que usted tiene allá adentro. Eso hace que se reorganice un poco el código, que cambien un poco de cosas. Y uno tiene que comparar los datos de cuando uno corrió sin optimizar y cuando corre optimizando. Una bandera de optimización típica pues es el nivel 2 o el nivel 3. Vamos a dejarlo con el nivel 2. Miren por favor lo que va a pasar. Paren un momento y miren. Aquí estoy compilando exactamente igual, pero con un nivel de optimización. Él me está botando unos warnings. Me está diciendo, bueno, yo ahí encontré unas cosas raras que usted está haciendo. Listo, está bien, porque yo estoy haciendo un error ahí. No importa, él ya compiló. Voy a ejecutar. Miren el tiempo. ¿Se acuerdan que antes era como 35 segundos, me parece? Entonces vamos a ver si cambia o no cambia algo. Parece que no cambió. Y yo quiero ver después el reporte. Ahorita vamos a ver si el reporte se afecta o no se afecta. Parece que está como más lento. De hecho, parece que está como más lento. Se quedó ahí. Esto es muy útil. Tratamos de optimizar y el código se dañó. ¿Qué significa eso? Que el código está probablemente con un error, con un bug. Ahí nos está diciendo que hay un problema con esa constante. Esa constante de 2.147.000, no sé qué cosas, esa constante, déjenme ver. Esa constante, esto es un entero, sin signo. Mire, ahí hay un error. Nos está avisando que tenemos un problema cuando hacemos esa suma con esos números tan grandes y por lo tanto algo está pasando y eso implica que hay un error en nuestro código. Entonces siempre es útil compilar con banderas de optimización, no solamente para ir más rápido, sino para ver si nos da lo mismo. Voy a matarlo con control C. Miren, ya llevaba casi 2 minutos. Voy a ponerle otra optimización, -3, pero yo quería que pasara otra cosa. Vamos a ver qué hace. Definitivamente algo pasa grave, ¿cierto? Entonces, bueno, no pasó lo que yo quería, pero sí les demuestra a ustedes que compilar con o sin optimización definitivamente está cambiando cómo se comporta nuestro código y eso va a ser importante para lo que viene después. Miren que cuando compilo con optimización nula, entonces no pasa nada. Y él vuelve a correr y ahí va a correr igual que antes, ¿sí? Entonces, pilas. Pero bueno, no me funcionó para el problema que les quería mostrar. Lo que les quería mostrar era que como nosotros al final no estamos haciendo nada útil, digamos, en este código, por ejemplo, muchas veces cuando uno compila con optimización, el compilador elimina esas líneas, porque es que aquí yo estoy haciendo un cálculo que al final se descarta. Eso no es una dirección de memoria, Sofía. Esa es una constante, eso es un número entero muy grande. Pueden buscar un convertidor de números hexadecimales a binarios y van a ver que ese es un número muy grande que tiene que ver precisamente con el entero más grande posible que podemos representar. Entonces, las direcciones de memoria están en hexadecimal, eso es cierto, pero no todo lo que está en hexadecimal son direcciones de memoria. Esto simplemente es otra forma ahí tramadora de escribir la constante, eso no lo escribí yo. No, no, sí, entonces, bueno, ahí está. Lo que les quería contar es que muchas veces cuando uno optimiza el compilador, entre todas las cosas que hace es quitar código que no se necesita. Ustedes aquí pueden ver que este código no se está usando, este for. Y entonces uno puede eliminar ese for completamente y al final le daría a uno que el tiempo de todo esto es cero, pero fue porque el compilador eliminó absolutamente todo. Eso también pasa en el proyecto intermedio. Si ustedes no utilizan alguna cosa del resultado de la matriz, pues el compilador cuando esté optimizando, porque ustedes tienen que compilar con -3, cuando esté optimizando el compilador va a decir, no, pero pues este resultado, esta matriz no se está usando, entonces yo voy a descartar toda esta operación porque no se usa. Y por esa razón es que por fuera del sitio donde se está imprimiendo, donde se está haciendo el cálculo que se está midiendo, hay que hacer algo, hay que imprimir el primer elemento, alguna cosa que utilice la matriz de resultado y así el compilador no tiene opción de
quitar ese pedazo de código. O si no, al final nos va a salir que todo se gastó 0 flops, pero fue porque fue eliminado. Entonces, en resumen, para utilizar gprof, ¿qué es lo que hay que hacer? Ayúdenme. Se compila con -gp. Compilar con -gp, ¿cierto? Vamos a escribir esto en español. Espera un momentico. Para usar gprof, compilar con menos gp o menos pg. PG. Menos pg. Segundo, ejecutar normalmente, ¿cierto? Y tercero, abrir el reporte, ejecutar normalmente. Esto crea un archivo gmon.out. Crea o sobrescribe. ¡Ah! Crea o sobrescribe un archivo gmon.out y luego abrir el reporte usando se supone que no, déjalo así. Usando simplemente este comando. Ay, qué vaina que no funciona esto. Me parece que es igual de lento teniéndolo así que teniéndolo en la otra forma que me funcionan más cosas. Entonces simplemente sería esto representa la shell y escribir gprof y el nombre del ejecutable. .out. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la manera de utilizar gprof. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Señor. Si no tiene varios archivos y a todos les hace el profiling, ¿el Gmon es el mismo para todos? Pues porque uno puede cambiar el nombre del ejecutable, pero para cada ejecutable se crea un Gmon distinto o todo se guarda dentro de uno solo. Para cada ejecutable se debería hacer un Gmon distinto. Entonces depende de cuál ejecutable corres. El Gmon que sale es del último ejecutable que hiciste. Entonces deberías irles cambiando como el nombre si tienes varios ejecutables. Ok, gracias. Con gusto. Bueno. Entonces esa es la idea. Señor. ¿Cómo? ¿También se cambia con -o? El -o es para cambiar el nombre del ejecutable, pero el gprof, perdón, pero cuando tú lo corres siempre se va a llamar gmon.out. Entonces tocará que lo corrieras y luego le cambiaras el nombre al gmon.out a otro nombre para que no sea sobrescrito. Ah, listo, profe. Gracias. Listo. De nada. Profe, Sí. hay una forma automática como de sacar todos esos valores de los tiempos, pues digamos cuando uno le toca hacer como que, por ejemplo, las gráficas del tiempo que toma contra el tamaño de una matriz, por ejemplo. O toca, pues, digamos, usar las técnicas normalitas de lectura de archivos. Hay varias maneras. Digamos que yo en ese caso lo que haría sería precisamente medir el tiempo utilizando los timers que le da a uno el lenguaje de programación. Entonces aquí yo tengo otros ejemplos que están ahí en la wiki. Hay otro ejemplo es diferente, pero mira, entonces hay una librería llamada Crono. Esa les debe sonar, ¿cierto? La librería Crono. ¿O no le suena? A mí no, profe. Eso es del estándar C++11. Y la librería Crono le permite a uno medir tiempos y le otorga unos contadores casi que con resolución de nanosegundos dependiendo del sistema operativo para uno poder medir tiempos entre cosas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una función que se llama imprimir el tiempo que pasó y uno le tiene que enviar dos cosas.
un start y un final, un inicio y un final. Entonces, bueno, miren este comando lo que hace es, miremos específicamente qué son ese start y ese end. El start es llamar a Crono y dentro de Crono hay un montón de cosas, entre esas hay uno que es un reloj que se llama el Steady Clock y uno le pregunta now, ¿qué tiempo es en este momento? Eso es lo que le bota, no estoy seguro, es lo que voy a decir, pero creo que eso es lo que le bota es el número de segundos que han pasado desde cierta fecha de referencia. Entonces esto le bota un número ahí grande, el número de segundos hasta ese momento. Yo creo que le bota más cosas porque si uno necesita resolución de milisegundos o microsegundos o algo así, pues tiene que darle no en segundos, sino le tiene que dar más cosas. Entonces eso le bota algo que tiene la información en ese instante de tiempo del sistema operativo, en la resolución máxima que les pueda dar. Luego, entonces miren que aquí yo estoy midiendo un montón de información. Entonces yo estoy imprimiendo algo, estoy pidiendo memoria y luego estoy preguntándole, oiga, ¿cuánto es el tiempo ahora? Entonces, en este momento, entre este start y este end, yo acabo de medir el tiempo. Ese tiempo, entonces, después lo imprimo. Ya vamos a mirar esa función print y labs, qué es lo que tiene. Pero lo importante es que yo estoy midiendo en este momento el tiempo que se gastó tanto imprimiendo a la pantalla como pidiendo la memoria. Y no estoy midiendo nada más. Entonces, eso lo puedo imprimir. Y yo lo podría ir guardando en un archivo o algo así si quiero cómo separarlo. Luego vengo y voy a medir otros pedazos de mi código. Entonces mira que yo puedo simplemente reiniciar esos relojes. Entonces yo empiezo aquí otra vez mi reloj, start, hago mi operación y luego paro mi reloj cuando termine la operación e imprimo el tiempo. Vuelvo a hacer lo mismo acá, vuelvo a reiniciar el start, vuelvo a reiniciar el end y vuelvo a imprimir. Y bueno, lo voy haciendo así. Entonces mira que tú sí puedes ir imprimiendo desde tu código como diferentes tiempos en diferentes zonas de tu programa y pues tú ya decidirás cómo imprimirlo para poderlo procesar o algo así. Es muy importante que no pongan el start al inicio y al final, porque entonces estarían midiendo todos los tiempos de cuando pide memoria, de cuando hace esto, de cuando hace esto, de cuando hace esto. Sí, entonces toca tener muy claro. Ya veo, gracias. Listo. Listo, entonces esa es la idea, volvamos a la wiki, entonces así es que les bota a ustedes el análisis. gprof, y digamos que entonces esa es la herramienta. Ya estamos viendo, ¿no? Como que uno puede medir tiempos brutos así en la consola, directamente con user bean time. Uno puede utilizar los contadores que acabamos de ver dentro del programa para botar ciertos tiempos, pero no, solo me dan información de tiempo, no me dan información de quién llama a quién ni nada de eso. Para facilitar siempre yo debería tener funciones, entonces ese código que estaba mostrándoles ahí pues debería arreglarse para que llamara funciones y funciones. Y lo mejor pues es utilizar gprof, pero obviamente gprof requiere que ustedes tengan el código modularizado en funciones, porque si ustedes no lo tienen en funciones, ustedes entonces van a decirles pues main se gastó el 100% y pues de ahí no pueden hacer nada más. Entonces eso no les sirve realmente de mucho. Hay otro profiler que se llama perf. Yo no sé si me funciona en la máquina virtual perf. Vamos a ver. Con perf ustedes simplemente lo que hacen es ejecutar. Entonces ustedes, vamos a ver si perf está instalado. Sí. Perf stat, el nombre del ejecutable, yo le doy enter. De nuevo, él está pues ejecutando el código, entonces otra vez no puede ser el código que se demora 10 días. Tenemos que hacer un código más representativo, pero que se demore menos, pero que siga siendo representativo. Vamos a ver cuándo. Y miren que ahora me salió una información extra. Obviamente recordemos que dentro de la máquina virtual eso es una emulación de un procesador, entonces no están soportados todos los contadores de hardware, por eso es que Papi tampoco funciona. Pero entonces aquí él nos está botando un par de cosas. Digamos, cuánto utilizamos de la CPU? Entonces casi utilizamos una CPU completa. ¿Cuántas tareas, cuánto fue el tiempo en milisegundos? Y bueno, si tuviéramos toda esta otra información, sería súper útil porque él nos botaría un montón de información extra de cuántas instrucciones se ejecutaron, si hubo pérdidas de caché, un montón de información extra que hay ahí. Pero pues aquí no nos corre bien, por lo que es una máquina virtual. Hay más librerías como Google Performance Tools, que implican que ustedes deberían compilar enlazando con esas librerías.
Pero pues digamos que no quiero ir como mucho más allá. Lo que me interesa ahora es que miremos un poco con Valgrind, cómo también podemos con Valgrind medir este tipo de performance de nuestros códigos. Entonces, espérense un momentito. Yo no sé si me puedo ir acá. Pero yo sí siento que es como más lento escribir en general en la máquina virtual. Hay un delay ahí fuerte. Listo. Voy a venir acá. Profiling. gprof, perf, ahí está todo eso. Y con Valgrind. Ahorita vamos a volver con los contadores. Entonces, con Valgrind, ¿cómo se hace? Ahora sí, aquí está. Con Valgrind hay varias cosas por hacer. Una se llama Cache Grind, que es para mirar, digamos, cómo estamos nosotros utilizando la caché. Recuerden que la caché es lo fundamental en el desempeño de nuestros códigos. Si nosotros utilizamos bien la caché, si hay pocas pérdidas de caché, entonces todo va a funcionar lo más de bonito. Recuerden también que Valgrind ya lo hemos utilizado nosotros eh, con Memcheck. ¿Se acuerdan? Ya hemos utilizado para verificar que no haya pérdidas de memoria, ni leaks, ni nada de esas cosas. Y aquí está Cage Grind. Entonces, ¿cuál es la idea con Cage Grind? Ustedes simplemente ejecutan Valgrind con esa nueva herramienta. Voy a aumentar un poquito la fuente, que yo creo que se ve muy chiquito. ¿Sí, mejor? ¿Así? Mejor. Ok. Listo. Entonces, la idea es que ustedes activan otra herramienta, le pasan el programa. Y cuando hacen eso, después de terminar, entonces esto les va a enviar a ustedes como un reporte de este estilo. Y les va a decir a ustedes, entonces, mire, de instrucciones usted tuvo que ejecutar todo este número de instrucciones, tuvo usted en esas, digamos, esto ya tiene que ver con la arquitectura. Lo más importante es que veamos dónde están los mises, ¿listo? Los mises de datos. Entonces, lo que uno espera es que uno quiere minimizar las pérdidas en esos mises de datos para poder optimizar precisamente lo que está ejecutando, ¿sí? Entonces le va a botar todo este reporte, perdón, le va a reportar, digamos, las pérdidas de caché en cada uno de los niveles, nivel uno, nivel 2, nivel 3, dependiendo del procesador. Y además, después de haber ejecutado pues, nuestro programa, va a salir un archivito nuevo que se va a llamar así, cachegrind.out.pid. El PID es el process ID. O sea, eso ya no va a pasar el problema de gmon.out que se va a sobreescribir, sino que cada vez que uno lo ejecute, como cada vez que uno ejecuta un proceso se le asigna un PID diferente, entonces van a aparecer diferentes archivos. ¿Listo? Y entonces uno puede utilizar el CG Annotate, que es otro programa que viene con Valgrind, se llama diferente, pero está ahí, con el que uno puede básicamente leer estos códigos y en esos códigos, perdón, en esas salidas de archivo, uno va a poder hacer algo que me parece que es impresionante y es que le va a imprimir a uno línea por línea cómo es que se está comportando el código. Entonces, esperen a ver si aquí está. Nosotros nos toca descargar unos programas que ya teníamos de antes. ¿Ustedes tienen por ahí los programas descargados de cuando hicimos debugging o les toca volver a descargarlos? ¿Te refieres a los códigos, profe? Sí, a los códigos que hemos descargado hace un tiempo en un tar, gz y no sé qué cosas. Ah, sí, 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 señor, profe. Entonces vayan allá, por favor, y busquen en la página en la parte, en la carpeta de Valgrind, por favor, entren a esa carpeta de Valgrind. A mí sí me toca descargarlos porque eso no los tenía aquí. A centralizar. Y eso está 85 de RAM, 100% de batería, 83% de procesador. El que dice cache.cpp. Ya les digo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo no sé ni siquiera dónde está. ¿Tú puedes compartir la dirección de dónde descargarlo, por favor? Ah, no, tú ya lo tienes descargado. Simplemente lo Sí, encontraste. sí, señor. Espérate, yo me voy a salir. Lo voy a buscar yo aquí rápidamente. Y listo. Copy link address, listo. Por si acaso alguien no lo tiene, les voy a copiar ahí en el chat el archivo.
Entonces déjenme ver aquí en profiling, a ver si es ahí donde está. Ahí está el test gprof, ls debugging, Grind, y aquí está, Cage. Listo. Cage cpp, listo. Entonces voy a entrar ahí. Y vamos a abrir, voy a mirarlo rápidamente qué es lo que tiene. Entonces aquí lo están midiendo no con los contadores que yo les tengo a ustedes anotados. El código ya está en la página web, pero aquí lo están midiendo de otra manera. Me están botando el tiempo y lo que quiero es que, a ver, listo. Vamos a mirar qué es lo que pasa con este código. Si es lo que dice, ¿dónde está? Me volví. Como pueden ver, se me murió la memoria, se me acabó la memoria RAM en la máquina virtual y se me murió absolutamente todo. Pero no importa, todavía sigue. Entonces vamos a entrar acá otra vez. Listo. ¿Y qué era lo que decía? ICTP test. A ver, si está aquí. ¿Me recuerdan, por favor, cómo era que se llamaba? ICTP GDB examples. No, aquí no es. No, en Valgrind es Cage, profe. En Valgrind, listo. Déjenme ver qué hay más, qué más hay aquí adentro. Simple test. Miren, no. Métanse en la carpeta Software Carpentry ICTP. Y ese es el que quiero comparar. Este es Simple Test. Voy a mirar qué tiene. No, este no me sirve. Cage Test, obviamente. Listo. Ahora sí. Perfecto. Este sí. Entonces, por fin, voy a agrandar acá y voy a trabajar sin nada más. Vamos a compilar G++. Lo que termina en CC es un código de C++. Esto simplemente también para que vean cómo la gente programa diferente y todo eso. G++ menos PG. Si quieren, si van a utilizar gprof, pero aquí vamos a utilizar sketchgrind, entonces menos G simplemente. Cagetest.cc, listo. Voy a mirar las instrucciones en la página, a ver qué es lo que dice, qué hay que hacer ahora. Por grind. Entonces, me ayudan, por favor, después de compilar así que es lo que tengo que hacer para utilizar el CageGrind. Creo que es llamar a Valgrind, activar la herramienta. ¿Sí? Voy bien o no? Es con igual, eso. Súper. Gracias. Y después que tengo el nombre del ejecutable, ¿cierto? Sí, pero creo que sin ejecutar, solo el a.out. Ah, no sé. Listo, sí, con el ejecutable. Entonces, aquí voto una cosa. Aquí voto una cosa, de todas maneras, si ustedes corren en un computador real, les va a dar un poquito diferente. Y vamos a ver, porque este código tiene una diferencia, ¿no? Mira, aquí me votó que así está mal corrido. Tengo que correrlo fast, size y size J. Entonces tenemos que decirle que no queremos el fast y le vamos a poner un tamaño de 300 por 300. Vamos a ver si eso funciona. Listo, ya no me fregó, ya no molestó, pero pilas también desconfíen cuando las cosas corren tan rápido. Entonces, como va tan rápido, yo prefiero ponerle como que se me demore un poquito más. Debería demorarse al menos un segundo o algo así para que yo pueda tener como más certeza. Pues de que esto está como midiendo no solo fluctuaciones, sino que están midiendo realmente cosas representativas. Entonces vamos a ponerle, oye, en mi computador me toca así, ahí ya se pegó un brinco. Bueno, me parece que sí está apropiado. Entonces miren esta salida por favor, y ahora compárenla con la siguiente. Yo supuestamente le voy a poner aquí un 1. Se supone que eso le activa el modo rápido. Bueno, voy a volver a dejar el 0.
Vamos a medir el tiempo también. Listo. Entonces miren que abajo me está diciendo que se demoró 3.46 segundos. En total 3.59 más o menos. Y nos está botando pues esta información. Por ahora no le damos la información. Quiero simplemente que vean qué pasa si yo lo hago así. Supuestamente le activé el modo rápido. Sí se demoró menos. Antes era 3.46, ahora es 2.26. Y si ustedes miran esta salida, a ver si alcanzamos a comparar. ¿Qué le ven de raro a ustedes? ¿Cuál diferencia encuentran? Para que se explique, por ejemplo, esa diferencia en el tiempo total. Pues dice que en el de una miss rate hay un 99% en la anterior y en la siguiente hay 12,4. O sea que ahí hubo algo raro, ¿cierto? Mm. ¿Qué es mejor? ¿Tener un mayor miss rate o un menor miss rate? Menor. Menor, sí. Menor, ¿cierto? Miren que aquí tenemos en Write, tenemos unos miss rates de 17 millones, más o menos aquí tenemos 2 millones, ¿sí? Entonces esto es una información muy útil porque está diciendo que aunque el programa vota lo mismo al final, hay una diferencia fundamental entre estos códigos. Pasamos de un miss rate de 99% a uno de 12.4, que no es cero, pero es muchísimo mejor. Y entonces ahí tiene que haber algo. Entonces miremos el código rápidamente. Eso es demasiado darks. Y entonces miren que cuando ustedes aquí le ponen el run fast, le ponen el 1, se utiliza esta. Y si no, se utiliza esta abajo. Ustedes pueden decirme, viendo esos códigos, nosotros intentamos bien. Viendo esos dos códigos, ¿por qué la primera es más rápida que la segunda? Está haciendo exactamente lo mismo, pero ¿por qué la primera es más rápida que la segunda? Porque lo recorre en orden. Muy bien, los recorre en el orden que están en la memoria. Entonces recordemos que en C o C++, un arreglo bidimensional igual se arregla en forma unidimensional. Primero la primera fila, luego la segunda fila, luego la tercera fila. Entonces, si yo quiero recorrerlo así en orden secuencial, yo debo variar primero las columnas aquí adentro y por último las filas. Entonces, miren, yo escojo la primera fila y varío todas las columnas. Entonces, acabé la primera fila. Luego paso a la segunda fila y varío todas las columnas. Entonces, lo estoy recorriendo como está escrito en la memoria. Entonces, este tiene menos pérdidas de caché porque todo va contiguo. Entonces, cada vez que yo cojo un dato, desde la memoria RAM, el procesador trae una página de caché y se trae entonces a sus vecinos. Entonces, cuando yo traigo esa página de caché hacia el procesador, ya necesita el siguiente dato, ese está ahí. Profe, Entonces lo puede procesar sin tener que ir hasta la RAM. En cambio, la segunda parte lo que está haciendo es, el for está igual, como ustedes pueden ver, pero miren que la forma de recorrerlo aquí abajo es diferente. Entonces, este lo está recorriendo, ya no es multiplicando por i, sino multiplicando por j, está recorriéndolo por columnas. Entonces, este está saltando en la memoria. Está pasando de la primera fila, primer elemento, al primer elemento de la segunda fila, y entonces saltó todo el resto de columnas. Y por esa razón, yo creo que les voy a hacer más bien un dibujo para que se entienda eso. Por esa razón es que tenemos esa situación. Déjenme les comparto la pantalla aquí. profe, ¿qué es la caché exactamente? Eso lo hablamos por ahí al principio del curso, ¿no? Y la caché era... Ah, pero no le tomé una foto. Vamos a ponerlo acá. La caché es la memoria pequeñita que tiene el procesador ahí cerca, que es de donde él realmente saca los datos. No es que haya un bus que vaya directamente desde la memoria RAM hasta el procesador, sino que el procesador, digamos que aquí están las unidades de instrucciones y no sé qué, el procesador tiene una pequeña memoria ahí al lado que se llama la caché, en este caso nivel 1. Hay otras un poquito más grandes de nivel 2 y hay otras más grandes cuando uno tiene más procesadores de nivel 3. Entonces, realmente el procesador procesa lo que esté acá. Esto se copia a los registros del procesador y se ejecutan las instrucciones. Y por aquí está la RAM que es grande. Entonces, cada vez que el procesador necesita un dato, si no lo tiene en la caché, él tiene que ir hasta la RAM y traerlo, pero no lo trae solo ese procesador, él trae un pedazo de la RAM, ahí una página de caché, y la pone en la caché de nivel 3 y luego pone otro pedacito en la caché de nivel 2, etcétera. ¿Y cuál es la idea entonces? Si él utilizó este pedacito y yo necesito este pedacito y todo lo que voy a procesar está contigo, entonces yo me traje todo este bloque. Entonces, cuando mi procesador procese a este elemento, pues bueno, le hizo algo. Y cuando necesite el siguiente, ese siguiente también está aquí en la caché.
Entonces él no tiene que irse hasta la RAM a traerlo. Entonces cuando yo tengo mi matriz, el orden en C++ es, este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5, el 6. Bueno, empecé de arriba, ¿no? 8, 9, 10 y 11. Ese es el orden en que se recorren. Eso quiere decir que en la memoria RAM esto está organizado así unidimensionalmente como 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? El 4 es vecino del 3, 5, 6, 7, etcétera. Cuando ustedes utilizan la primera forma, él está pasando del 0 al 1. Esperen que cambie los colores a esto y el grosor. Entonces él está pasando del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y el 3 está pasando al 4. Pero eso no es un salto, porque eso en memoria está seguido. Eso quiere decir entonces que cuando estemos procesando, por ejemplo, al 5, es muy probable que el 4, el 6, el 7, todos estén en la memoria de la caché, o sea, aquí, en esta zona, y no tengamos que ir hasta la RAM. Cada vez que el procesador busca un dato en la caché y no lo encuentra, eso se llama una pérdida de caché, un miss, un cache miss. Y entonces por eso este está minimizando, esta forma de recorrer el arreglo está minimizando los cache miss. Van a ocurrir, pero son menores. En cambio, si yo, por ejemplo, lo recorro de la otra manera, de esta forma, esta es la forma en que se organizan en Fortran, pero no en C. Entonces, miren que yo estoy pasando del 0 al 4 y del 4 estoy pasando al 8, ¿sí? Y del 8 estoy pasando al 1, entonces después paso al 1. Entonces, claro, cada vez que yo proceso el 0, yo me traje fue a estos, pero el 4 no quedó, entonces tuve una pérdida de caché. Luego me paso al 4, entonces me traigo a estos, pero no quedó el 8, entonces otra pérdida de caché. Entonces, cuando yo estoy recorriéndolo de esta manera, ¿sí? Así, row major se llama, estoy teniendo muchas pérdidas de caché. Estoy haciendo la misma operación, pero no estoy encontrando mis datos en la memoria de caché cercana al procesador. Estoy teniendo que ir muchas veces a la RAM y eso es muy lento. Y más lento sería si tuviera que ir al disco duro, pero en este caso estamos hablando de la memoria RAM. Entonces, ese es el verdadero problema. ¿Listo? Listo. Profe, Señor, y cuando hablan, por ejemplo, del caché de una aplicación, ¿a qué se refieren? yo me imagino que más bien, a ver, es un concepto similar. El caché es como yo tener como los datos que necesito cerca y disponibles. Entonces, en una aplicación lo que se hace es guardar como el estado anterior o el estado actual para no tener que estarlo generando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo podría tener como los archivos que recién abrí o la configuración que me acabaron de poner, lo guardo en esa caché para yo no tener que reconstruirlo todo desde cero, sino que arrancar desde un estado más avanzado. Entonces, también es como tratar de ahorrar trabajo, no empezar siempre desde cero, sino tener ahí unos datos que yo puedo utilizar después. Es algo así. Por ejemplo, en un celular, la caché de una aplicación, entonces es donde está guardado quién es el usuario, las preferencias de cómo puso el colorcito y no sé qué, porque si no, cada vez que tú la abrirías tendrías que volver a configurar absolutamente todo, el loguearte otra vez y todo eso, porque estaría en un estado inicial nulo. Entonces ahí en la caché se guardan precisamente esos datos que se necesitan para no volver a empezar en un estado nulo, sino que más bien como que mantener un estado persistente. Gracias, profe. Con gusto. Entonces esto es para que ustedes vean también que el profiling le puede decir a uno dónde puede detectar, o más bien, si un código que uno implementó está pues haciendo bien las cosas o no, midiendo los qué, las pérdidas de caché pues apropiadamente. Y lo último que quiero ver es que ahí mismo tenemos algo, claro que eran grandes. Una cosa que me parece a mí súper útil y es con este mismo código que acabamos de hacer nosotros, miren que acá en la consola se nos generó, como yo lo ejecuté tantas veces, miren que se generaron un montón cachegrind.out, cachegrind.out con diferentes process ID. El process ID normalmente va aumentando, pero no está garantizado. Ustedes tienen que mirar esto para ver cuál es el último. Miren que el último pues se va viendo por tiempo. Profe, es que no, creo que no se ve
No se ve, entonces voy a volverla a compartir. ¿Ya la ven? Sí, listo. Gracias. Entonces miren que cada vez que yo ejecuté mi código así, que utilizamos Valgrind, Tool, CacheGrind, no sé qué cosas, cada vez que hicimos esto, se escribió un archivo CacheGrind.out, o sea, es parecido a Gmon.out, pero tienen además un sufijo que tiene que ver con el process ID. Entonces tengo muchos. Entonces, si yo no sé cuál es el último, pues yo puedo utilizar la información de LS. Entonces aquí cuando le pongo la banderita P me lo está organizando en tiempo. El más reciente es el que está más arriba. Entonces miren que el más reciente es este, el que tiene este pit. No siempre es el pit más grande. Eso depende, ¿listo? No siempre es el pit más grande. Casi siempre, pero no siempre. Entonces, vamos, miren esta magia tan impresionante. CG annotate, menos auto igual yes. Esto es un comando que se instala también con valgrind, desde callgrind annotate. Y yo le mando el cagegrind.out, el que quiero que me analice, voy a decir que me analice el último. Miren, le doy enter y me sale un montón de información en la pantalla. La voy a redireccionar a un archivo y lo vamos a abrir. Con Emacs. Y yo sé que se ve chiquito, pero lo que quiero que ustedes vean es, al principio, él nos está primero informando, digamos, emulador que utilizó. ¿Sí? Se bloqueó la pantalla, está congelada. Ok, déjenme un momentico. Me toca dejar de compartir y volver a compartir. Pobrecito mi computador, yo lo entiendo. ¿Ya la ven? Todavía no se ve, ¿no? No, está en negro, pues. Ahora Listo. sí. Sí, señor. Gracias. Entonces les estaba mostrando que, a ver, otra vez. Yo hago CG annotate, ese es el comando importante. Callgrind annotate. Le doy el archivo .out que yo quiero. Recuerden que salen muchísimos. Y lo guardo en un reporte. Eso simplemente es para que no me salga en la pantalla. Aquí abrí el reporte. Miren que el reporte tiene un montón de información. Este es el reporte. ¿Sí ven? Tiene muchísima información. Pero lo vamos a ir viendo por partes. Y entonces, bueno, aquí nos está dando como una información de lo que él utilizó para emular como el procesador, lo que guardó, y entonces aquí nos está diciendo los mises, las M son mises de lo que está sucediendo, y luego aquí, ves, aquí abajo viene un reporte, pero a mí lo que me interesa más es mostrarles lo que viene más adelante. Esto a mí me parece que es supremamente útil. Miren que lo que estamos viendo acá es una tabla, instrucciones de lectura, instrucciones de nivel 1 que se perdieron, que no se pudieron leer. Luego los datos, recordemos que los datos eran los que nosotros tenemos la mayor cantidad de caché, que se murió, ¿se acuerdan? Y después las escrituras, yo no me acuerdo si eran en el write o algo así. Y entonces por línea de código, que esto es lo impresionante, por línea de código, esto les va anotando a ustedes cuál línea es las que más tiene pérdidas de caché o que más está manipulando la memoria. Entonces, por ejemplo, acá, miren que acá yo tengo que esta línea particular acá es la línea en donde estamos haciendo la mayor cantidad de escrituras y básicamente donde se está concentrando todos. Este fue el que yo corrí con Run Fast. Entonces, obviamente, todo el cómputo se está haciendo acá, aquí no se está haciendo nada. Y pues aquí se va el 99% de nuestra escritura y tenemos unas pérdidas acá de 2.205.000, no sé qué. Entonces vamos a guardar eso ahí, lo vamos a dejar abiertico por un momento. Y al final, pues aquí está un reporte total, pero esto es muy interesante porque es por línea. Entonces ahora yo le voy a decir, oiga, yo quiero que usted, antes de mirar eso, yo quiero ver cuál fue el anterior. Yo quiero ahora un reporte, pero del 14.195. Eso fue que yo recuerdo en este momento que ese fue el que yo utilicé para el lento y lo voy a llamar report del slow. Y ahora lo vamos a abrir en otro Emacs. Vamos a ponerlo acá. Profe, ¿para qué es ese menos Q?
Eso es para que no me lea la configuración que yo tengo de Emacs, sino que lo haga por defecto. Haga, digamos, la configuración nula, que no me lea nada de lo que yo lo he configurado para que sea más rápido. No me lea el DOM. Ah, ok, profe. Entonces miren que ahora, este es el mismo código, parece igual, pero no es igual. O si es igual. No es igual porque miren que ahora nosotros estamos acá en el lento, porque este era el lento, y miren que aquí en el lento me está diciendo que aquí tengo, miren, 17 millones de instrucciones, más o menos, 18 millones de instrucciones. Comparémoslo con el que tenía anteriormente. Acá arriba, si ven que es otra línea, ¿no? 2 y 2. Y están las 17 acá, pero aquí hay 2 y 2 pérdidas. Acá tenemos 17, 6, 5, 640, miren que son el mismo número total de accesos de escritura, 17, 640, 17, 640, pero tenemos ¿cuántas pérdidas? Aquí tenemos, esto, qué vaina. Acá tenemos 2.200.000, 2.200.000, 2.200.000 en el rápido, mientras que en el otro tenemos 17.639.000, 2.200.000. O sea, se pueden dar cuenta que básicamente en este todas las llamadas son pérdidas, excepto una. Mientras que en este que está mejor escrito, solo una parte de las llamadas son pérdidas. Entonces, por esa razón es más rápido. Y ustedes van a ver que incluso si uno tiene, por ejemplo, arreglos dimensionales o algo así, uno puede parar de un arreglo que se demora un segundo, que se demora 1.000 segundos, perdón, de un programa que se demora un segundo, programa que se demora 1.000 segundos, simplemente por acceder o no acceder bien a la memoria. Que al final se puede mostrar con esto, con las pérdidas de caché. Entonces, esto ya es como digamos, un profiling muy a bajo nivel. Y entonces es muy útil complementarlo con gprof. Entonces con gprof uno llega y saca su tabla de funciones, saca cuáles son las funciones que más tiempo se toman, uno va y las mira, las trata de optimizar. Y si al final uno no entiende realmente en qué partes que se está gastando mucho el tiempo, entonces hace un profiling así con Valgrind, con KHGrind, y con ese profile, entonces uno puede ir directamente a ver las líneas en esa función, exactamente en dónde se está concentrando la cantidad, la pérdida, pues más bien, la pérdida de cachés y entonces atacar esa zona. Hay algunas interfaces gráficas para esto como KCache Grind, QCache Grind y ese tipo de cosas, pero entender esto, digamos, desde bajo nivel es lo más importante pues, en caso de que ustedes tengan que trabajar en un proceso remoto, ¿cierto? Como les tocará en algún momento, si siguen por ahí. Entonces eso es lo más importante. Ya interfaces para PERF, para gprof existen. Por ejemplo, existe Hotspot, que les he dado. Yo me equivoqué, eso no se puede instalar utilizando Spark. Y ustedes pues pueden utilizar esas interfaces, pero en este momento me interesa solamente esta parte que les mostré acá, que quede claro eso. Entonces, pues no sé, para mí es muy impresionante este tipo de propiedades de Valgrind, que línea por línea me pueda decir esta información. Y ya, no sé si tienen alguna pregunta. Yo no he mirado el chat anónimo desde hace rato. No sé si han hecho preguntas. Profe, Señor. ¿podría escribirme otra vez la llamada esta de CG Annotate? Sí, esa está descrita en la wiki, ¿no? Pero por si acaso, volvamos a hacer las instrucciones que se requieren una por una, ¿les parece? Entonces, primera cosa que hay que hacer. Resumen. Primero, compilar. Y le ponemos el "-g" para tener información de las líneas de código asociadas a a las instrucciones del ejecutable. ¿Listo? Lo primero. Segundo, ejecutar con Valgrind. Entonces, yo no sé si lo pronuncio bien, con Valgrind. Entonces, no lo hacemos con memcheck porque no estamos en este momento haciendo debugging de la memoria. Lo hacemos con KHGrind porque estamos precisamente buscando hacer un profiling de la caché. ¿Entendido? Esa es la segunda. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, hasta aquí todo bien. Todo bien. Y ahora la tercera es, recuerda que cuando tú lo ejecutas, bueno, o sea, que así es como se ejecuta, cuando tú lo ejecutas, él crea un archivo, cuando termina, llamado así, vale, llamado casegraph.out.algo, donde ese algo es el ID de lo que acabaste de ejecutar.
Entonces tú lo ejecutas, tan, bueno, lo que sea, y después de eso tú pues detectas cuál es ese archivo que se escribió y entonces llamas a CG Annotate es el que va a generar ese reporte línea por línea. Ahí tiene varias banderas, esta es la bandera. Yo le estoy diciendo simplemente que automáticamente anote todo, creo que eso es lo que significa. Le tengo que escribir cuál es el punto out que quiero que procese y le pido que me redireccione todo a un reporte para poderlo leer con detenimiento, no de la pantalla. ¿Entendido? Sí, profe, mejor, gracias. Perfecto. Y bueno, listo. Eso es todo lo que les quería mostrar. De pronto, pues, a ver, vamos a ver si no se me muere todo. Vamos a abrir aquí el navegador simplemente para mostrarles hotspot. No, ahora todo eso que fue por lo que se murió. Entonces, a ver, vamos a buscar ese estaba aquí. Cage Grind, Google Performance Tools, GPro, acá. Este hotspot es una interfaz. Yo lo que les mostré a ustedes de Perf es muy básico. Perf es súper poderoso, se ha usado desde hace muchos años, décadas. Y digamos que lo utiliza la gente que ya está bien, bien abajo y está realmente buscando sacarle el jugo al máximo a sus procesadores, a sus máquinas. ¿Listo? Entonces, Hotspot es una interfaz gráfica para PER y se puede instalar muy fácilmente. O sea, también lee los archivos que bota PER, ese no, casi no los tocamos nosotros, y entonces les permite a ustedes ver como por función más o menos cuáles son las más calientes, ¿sí? Cuáles son las que tienen mayor posibilidades, pues están comiendo más el tiempo y tienen mayor posibilidades y deberían ser optimizadas, y les permite pues hacer muchas grafiquillas, como navegar más o menos alrededor de los datos que se están escribiendo y se están botando en términos de perf. ¿Listo? La forma más fácil de instalar Hotspot es utilizando AppImage, me parece que está ahí, ¿dónde está? Vamos a poner aquí install. Acá, sí, de AppImage. Entonces ustedes van a AppImage. ¿Se acuerdan que esa era una de las formas de instalar cosas que ya están compiladas y que no tenemos que utilizar absolutamente nada más? Y lo buscan acá y lo instalan. Lo descargan, lo ponen ejecutable, sí, así como hicimos en la clase de instalación de programas. Y lo ejecutan y listo, ya lo tienen listo. Entonces pueden jugar con eso si lo desean, si quieren ver cosas gráficas. Igual pasa, por ejemplo, con KKH Grind. Son interfaces gráficas en este caso para las salidas de Core Grind y de Bar Grind en general. Entonces con eso pueden ver lo que ustedes están viendo acá. Vamos a ir a la página. Ya anteriormente les mostraba todo, Google Performance Tools, les mostraba cómo abrir KKH Grind, QKH Grind, Hotspot, pero eso es una saturación de información gigantesca. Yo en este momento prefiero, a ustedes les quede claro que con gprof y con Valgrind, ustedes tienen básicamente todo para poder hacer fácilmente este tipo de profilings en programas sencillos. Si ya es muy enredado, pues utilizan interfaces y ya van más allá. Pero con esos dos, sabiendo esos dos, tienen lo mínimo necesario. Entonces, como pueden ver, esto también es una interfaz para Call Grind, que es otra herramienta que no vimos, pero es lo mismo. Call Grind también es otra herramienta de Valgrind que lo que hace es imprimir las llamadas de funciones entre ellas. Entonces, también le boto a ustedes cositas como este estilo. Sí, que les dice quién llama a quién, así con flechitas y todo eso, a quién, cuánto tiempo se gastó. Es como otra forma de visualizar los mismos datos que habíamos visto anteriormente con gprof. Entonces ya eso les queda pues por si quieren jugar con ese tipo de interfaces. Bueno, y eso es todo lo que les quería contar el día de hoy. No sé, de pronto si tienen más preguntas o algo así. Profe, yo tengo una pregunta Sí, que no me queda claro. O sea, cuando estábamos haciendo ahorita lo de Valgrind,
al final poníamos unos números. Sí, cuando se generan esos archivos por defecto, espérate. Recuerda que cada vez que tú corres un programa con Valgrind, CacheGrind, él bota un archivo de información. ¿Cómo se llamaba el archivo de información que venía de gproc? Se llamaba gmon.out, ¿cierto? Sí, señor. Pero si yo volví a correr el comando, se me reescribía, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, cuando tú lo corres con Valgrind, él crea uno parecido que se llama CacheGrind.out, pero resulta que si él lo dejara así, también pasaría el mismo problema, se sobreescribe. Entonces él le pone un número. Y ese número que él pone acá es el Process ID. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú ejecutaste, digamos, esto, cuando tú llamaste a Valgrind, esto es un proceso. Y el sistema operativo a cada proceso que ejecuta le asigna un número único en ese momento Ok, para que aunque, lo pueda distinguir. profe, Entonces, señor. es que yo me refería a los números de esos que están ahí, 1, 400, 4200. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que este programa necesita el tamaño de la matriz. Estos son los tamaños de la matriz. Ah, ok, ok, a los argumentos, listo. Sí, esos son los argumentos. Entonces, esto es si activo o no activo lo rápido y estos son los tamaños de la matriz. Ah, ok, listo, listo. Gracias, profe. Listo. Otra pregunta, ahora que tenemos que usar o sea, pilas, no usar los computadores de la sala. Ustedes pueden usar los computadores de la sala, pero también lo pueden hacer en sus propios computadores. A ustedes les funciona bien ahí, Papi, ¿listo? O cualquier otro computador. No sé, yo no creo, no sé si funcione eso, por ejemplo, en Replit, no creo que funcione. Pero no es que tengan, listo, no es obligatorio. Yo les doy ese recurso, bueno, más bien la universidad, y yo les trato de ayudar en que se conecten, pero no es obligatorio. Entonces, ahora que pueden usar los computadores de la sala para los proyectos, ¿me podría recordar cómo entrábamos a ellos, el usuario que tenemos? Entonces, bueno, para responder a la última pregunta, no creo que con máquina virtual funciona, papi. Precisamente por eso es que les digo que tienen que usar máquinas reales, porque en los procesadores emulados no existen los contadores que utiliza Papi para medir precisamente las cosas que necesita medir. ¿Me voy a recordar cómo entrábamos a ellos? No, no entiendo. Anonymous, ¿tú tienes cuenta de este semestre o no tienes cuenta? Todas las cuentas se borraron porque hubo una falla grave en un disco duro allá en la sala, en el servidor, y entonces tocó volver a empezar desde cero. Entonces, Anonymous, segunda pregunta. ¿Tú tienes cuenta creada este semestre o no? No. Responde tu misma pregunta, por favor. Sí, yo tengo cuenta, pero a ver, cuando se crea la cuenta, hasta ayer creamos las últimas cuentas, se les manda un correo por la noche o algo así, cuando se crea la cuenta y se les dice que tienen que buscar en una página web. ¿Tú leíste el correo donde dice la página web que hay que buscar? Donde están las instrucciones para precisamente poderse conectar. ¿Tú recibiste o no recibiste ese correo? Ah, no lo has leído. Entonces tienes que leer, ahí hay un enlace y ahí dice forma de trabajo remoto. Entonces a la máquina virtual, no sé qué, y en el numeral 3 están todas las instrucciones de cómo entrar a la sala, cómo guardarlos. A mí me huele a quemado acá. Cómo guardar los comandos, los contraseñas, cómo entrar por las X, cómo hacer absolutamente todo. Entonces, por favor, lee esa información. ¿Listos? Bueno, con gusto. Yo trato de no mandarles a ustedes correos que no sirvan. Más o menos casi todos llevan alguna información, entonces por favor que lo revisen. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, aquí terminamos. Profe, una pregunta con respecto a lo de papi. Pues no sé si al inicio de la clase ya lo habían dicho. Era que, digamos, a todos los del grupo en el computador no les corría porque les decía que no tenía acceso a los contadores de desarrollo de hardware, a los, ¿cómo se llama? Content Performance, Hardware Content Sí, Performance. Y sí, salía, arrojaba -15 del error y o -7. sí. Y yo busqué
y vamos, había unas cosas que salía que habían cosas que no tenían permiso, entonces por eso el computador de la distribución no permitía que accediera a ellos. Y vamos, uno buscaba papi avail y salía ahí la cantidad de cosas y salían unas partes de unos errores de que ahí no hay permisos que no están. Pues Entonces, miren, dos sugerencias. No me gusta esta, pero la primera sugerencia sería que lo corrieran con sudo. cuando digamos, Ejecuten el código. Señor, cuando damos el código de la ejecución, sudo.out, sí. Ejecútenlo con sudo a ver si al elevar privilegios les permite acceder a esos contadores que no les permite por permiso. Si le vuelve a generar problemas con el sudo, entonces lo que decía al principio, tienen que utilizar otra máquina sí, es que que no tenga esas esa era restricciones. la otra cosa que preguntar, porque yo busqué y varias de las recomendaciones eran usar sudo o digamos había uno pero es que era muy, ¿Qué era, decía qué? que era modificar una parte con eco del kernel y para dar acceso con sudo desde la red. Esa es otra que también debería haber. O sea, si realmente existen los contadores, pero es un problema de permisos, se me ocurre que hay varios niveles. Primero, probarlo con sudo. O sea, a ver, si no existen los contadores, definitivamente toca en otra máquina. Pero si sí existen y es un problema de permisos, hacerlo con sudo. Y si incluso sudo no permite, el kernel no está permitiendo hacer eso. Entonces tocaría lo que tú dices, o sea, una banderita, pero toca pues leer bien si eso es así de fácil, porque recompilar el kernel y todo eso es mucho rollo, ¿sí? Sí, Entonces ahí, pues bueno, se pone uno a meterse en otro mundo ahí raro. Y más bien trabajan en una máquina remota todos bueno, ahí miran a ver. Pero sí, inténtelo con sudo o inténtelo con activación de esos permisos, porque si sí existen, pues sí, sería preferible utilizarlo en su máquina. Pero pilas, tienen que tener en cuenta una cosa. Si ustedes escogen alguna de las máquinas, la arreglan y lo hacen correr, al final el reporte tiene que correrlo en una sola máquina. No pueden correrlo como una operación en una máquina, en otra máquina, porque estaremos comparando como cosas diferentes. sí, sí entiendo. Entonces ahí también hay que tener en cuenta eso. Pues, pero obviamente para hacer los programas yo lo puedo hacer en mi máquina y cuando yo ya vea que está funcionando y todo eso, entonces ya pues se manda todo al repositorio y ya se ha escogido una máquina final donde va a correr todo y allá se ejecutan pues ya los programas. O sea, para la parte final es que hay que tener en cuenta eso, no mezclar diferentes programas, eso es lo único. Bueno, listo. Y vamos, Eh, si uno ¿Sí? modifica los kernels, ¿podría generar después algún tipo de inconveniente con algún otro tipo de programa? No, pues habría que leer porque es que le quitan eso pues, por ejemplo, en Slackware eso creo que no se da así, por eso funciona directamente, pero pues debe haber una cosa de seguridad, tal vez, no sé, Sí, porque yo pero encontré no, que hacen eso. sí, yo no creo que eso pase nada, porque pues estás simplemente activando como un hardware para que ya existe, pero que está desactivado, pero tampoco puedo con 100% garantizarte que no va a pasar nada, es sin garantía, ¿listo? Listo, sí, señor. Será Bueno, después y probar. bueno, listos. Muchas gracias, profe. Bueno, éxitos, que estén muy bien todos. Hasta pronto. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Gracias a ustedes por el tiempo. Que estén bien. Gracias, profe. Chao. Hasta pronto, éxitos.